Batacazo en Las Vegas, mis amigos. Qué feliz me siento, la mera verdad. Porque México suma otro campeón mundial para la gloria de nuestro país, porque esto no es fútbol, esto es boxeo, y en el boxeo a México sí se le respeta. El camarón corazón de león William Zepeda desbarató a punta de combinaciones mágicas al hablador de Lamont Roach y ganó la noche de ayer, 1 de agosto, en Las Vegas, el campeonato mundial de los pesos ligeros por parte del Consejo Mundial de Boxeo, propinándole la paliza de su vida a Lamont Roach, el hablador. Y México, una vez más, se impone a los Estados Unidos en boxeo y se demuestra que México es el padre del mundo, mis amigos. Y regálame un like si tú, como yo, también estás orgulloso y feliz de que nuestro William Zepeda se haya coronado monarca de los pesos ligeros en Las Vegas. El camarón Zepeda le dio una cátedra de boxeo a Lamont Roach round tras round. The Theater at Virgin Hotels de Las Vegas fue testigo de la grandeza de un mexicano que luchó por sus sueños, que luchó por conquistar el sueño americano en Las Vegas y lo logró a base de presión, a base de corazón y a base de inteligencia. El camarón Zepeda dominó con presión constante y alto volumen de golpes y ganó por decisión unánime con tarjetas 117-111, 117-111 y 118-110. Roach se defendió con buenos contragolpes como gato boca arriba, pero no pudo frenar el ritmo frenético del mexicano. Zepeda conectó 218 golpes de 884 y Roach 153 de 591, según las estadísticas de CompuBox, una enorme diferencia. Finalmente. Así es, gracias a Dios, al esfuerzo que hemos hecho con el equipo, al trabajo, a levantarse todos los días, ha dado resultado y pues no queda más que todavía seguir trabajando porque ahorita no viene lo duro sino lo tupido. Las lágrimas de tu entrenador nos tocaron el corazón a todos. Son tantos años de tanto trabajo, no nada más para mí. Hemos sufrido, empezamos de la nada como equipo. Gracias a Dios hemos ido ganando nuestro reconocimiento. Por eso creo que aún es más la victoria, por todo lo que hemos pasado. ¿A quién te gustaría enfrentar? Ahorita yo estaba muy concentrado en lo que tenía en puerta. Sabemos que tenemos una mandatoria, hay que pasar también esa prueba y pues lo que venga. Se logró. Y la pelea, mis amigos, arrancó con estilos muy claros. Zepeda zurdo, presionando, tirando volumen, Roach buscando contragolpear y mantener la distancia. En el round 1, Zepeda cierra la distancia desde el principio. Roach estaba trabajando el jab y el cuerpo, haciendo intercambios cortos. Zepeda empuja a Roach a las cuerdas al final del primer round. Fue un round cerrado el round 1, pero la mayoría lo veía para el mexicano por la actividad tan grande. Round 2, Roach conecta buenas derechas de contragolpe. El camarón Zepeda responde con combinaciones y sigue adelante. Una derecha fuerte de Roach de repente desequilibró un poco al camarón, pero no pasó nada. El camarón nunca se detuvo. Otro round reñido en el round 2. Round 3. Aquí Zepeda empieza a imponer su ritmo. Desde el round 3 empieza lo bueno. Zepeda a corta distancia mete combinaciones largas hasta 10 o 12 golpes, mis amigos. Trabaja arriba y abajo y empuja a Lamont Roach a las cuerdas. Roach conecta derechos limpios, pero el volumen del mexicano se nota. Fue abrumador el volumen de golpes. En el round 4, Roach empieza a mejorar, conecta ganchos y derechas de contragolpe, trabaja el cuerpo, pero Zepeda sigue tirando. Roach se ve un poquito más cómodo en el 4, un round más parejo o a favor de Roach, según algunos. Después de 4 rounds, las tarjetas ya quedaron en 38-38 en una y 39-37 en las otras dos. Round 5, Zepeda vuelve a subir el volumen de golpes, combinaciones constantes, ganchos al cuerpo y a la cabeza. Roach se ve más en la defensiva, cubriéndose todo el tiempo y el desgaste empieza a notarse. Se vio que le rompieron las costillas porque no podía respirar Roach. Round 6, uno de los más parejos. Roach conecta buenos ganchos de contragolpe, buenas derechas. El camarón Zepeda mantiene la presión y el volumen constante. Ambos, de hecho, se ven bien en este round, pero el mexicano
mexicano no deja de avanzar. En resumen de la primera mitad, el Cepeda ya lleva la ventaja en actividad y en presión. Roach tiene buenos momentos, algunos chispazos de contragolpe, pero no puede frenar el ritmo del mexicano. Nunca pudo leer al Camarón. El Camarón aquí está construyendo su victoria round a round, mis amigos. Y ya pasamos a la parte final de los rounds 7 al 12. Aquí se define todo y se puso buenísima la pelea. Cepeda no afloja y Roach busca la remontada. En el round 7, el Camarón sigue con combinaciones potentes, con ganchos y con rectos. Roach responde, pero el mexicano cierra mucho mejor el round. La presión constante fue clave y se notaba bastante. En el round 8, el Camarón Cepeda arranca fuerte, trabaja mucho el cuerpo y no deja respirar a Roach, quien se ve que le duele respirar. Combinaciones largas y movimiento constante por parte del Camarón. Y después de 8 rounds, las tarjetas estaban en 77-75, 77-75 y 78-74. Todo para Cepeda. Roach necesita algo grande, un milagro. Round 9, uno de los mejores rounds de Cepeda. Está frente a Roach, cambia ángulos, jabs fuertes y ganchos al cuerpo a altísima velocidad, mucha velocidad. Roach conecta un gancho ancho al final, pero no es suficiente. Round 10, Roach empieza a mejorar, encuentra algunos espacios, conecta derechas y ganchos limpios y trabaja bien el cuerpo, pero Cepeda sigue tirando, es una máquina frenética de golpes. Roach aquí tuvo en el 10 uno de sus mejores rounds. Aún así, el volumen del mexicano sigue implacable. En el round 11 hubo intercambios más parejos. Roach conecta uppercuts y combinaciones desesperadas y Cepeda respondía con fuerza. Ambos boxeadores ya se veían cansados, pero el Camarón nunca bajó el ritmo. Y para el round 12, Roach sale a buscar el knockout. Salió como una fiera herida. A su esquina le dice que lo necesita. Su papá le grita, conecta buenos golpes, pero Cepeda administra la ventaja, responde con combinaciones inteligentes, incluyendo un gran gancho de izquierda, y cerró muy inteligente el Camarón sin arriesgar de más. Un Cepeda más peligroso que contra Shakur Stevenson, un Cepeda que salió como una fiera pensante, no salió tirando golpes a lo loco. Cepeda salió bien inteligente, el Camarón hizo simplemente la pelea perfecta, mis amigos. Llegó un niño de 15 años con una ilusión, por hoy tiene 30 años, hoy los sacrificios que hemos dejado a nuestras familias durante muchos años, él ha dejado a la familia de él, ha dejado a su esposa, sus hijos casi no los conoce, pero hoy se regresa a San Mateo Atenco, México con sus hijos como campeón mundial, y hoy puede decirle a sus hijos, tu papá luchó por ustedes y hoy por hoy soy campeón mundial. Eres el boxeador que más golpes conectó contra Lamont Roach. ¿Cómo lograste esto? La condición, la gran preparación, la fortaleza física y la fortaleza mental y hacer un buen plan de trabajo. ¿Qué le dices la revancha? Es algo que me gustaría, donde él me diga 135, 140. Yeah, that's something very much like 135, 140. Ayer por la noche lo que hizo el Camarón fue maravilloso, y si gozaste de esta pelea tanto como yo y aún no estás suscrito a Richie Blog, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones si te apasiona el boxeo tanto como a mí. Y esta, mis amigos, fue una demostración de presión, resistencia, volumen y corazón. El Camarón Cepeda superó la derrota ante Shakur Stevenson, trabajó sus debilidades y se coronó con una actuación de campeón mundial. Roach peleó con dignidad, conectó algunos golpes limpios, pero no pudo igualar la actividad del mexicano. Y a ustedes, respetable público, ¿qué les pareció la pelea? ¿Creen que el Camarón pueda pelear por el unificado contra Raymond Muratalla? ¿Roach merece otra oportunidad de título? Los leo a todos aquí en la cajita de comentarios. Hoy estamos de fiesta, mis amigos. Hoy México festeja todo el día que tenemos nuevo campeón mundial. Hoy México demuestra que somos los número 1, que somos los mejores en el mundo en cuanto a boxeo y que México es enorme. ¡Viva México, el mejor país del mundo! ¡Viva el Camarón, corazón de león! ¡Qué feliz me siento, amigos! Y comparte este video para que todo el mundo sepa de la grandeza, que sepa lo grande que es México en boxeo, porque aquí no es fútbol, aquí sí ganamos, mis amigos. Y
quiero mandar un abrazo muy especial a todos los que nos acompañaron en el en vivo de ayer, sobre todo a Toray, a mi hermano Richie de Richimanía, que el día de ayer estuvimos en la narración en vivo y son los pilares de Richie Blog, el mejor jale del mundo. ¿Cómo nos divertimos el día de ayer? La mera neta, nos la pasamos muy, muy bien. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos